La noche caía sobre la carretera que unía Puebla con la capital, la humedad se pegaba al asfalto y un olor a tierra mojada se mezclaba con el aroma intenso de los árboles que bordeaban el camino. La tormenta avanzaba sin prisa pero con firmeza, y cada relámpago iluminaba las fachadas oscuras de los talleres dormidos. En medio de esa escena vibrante, la taquería El Farolito mantenía su luz encendida, una luz cálida que invitaba a detenerse, incluso cuando el viento golpeaba las ventanillas de los pocos coches que pasaban. Dentro del local, el aire estaba impregnado de café de olla recién hecho, especias tostadas y tortillas calientes. La mezcla formaba un refugio para quienes cruzaban la carretera a esas horas. Mateo León movía una espátula sobre la plancha, cada giro era seguro, cada movimiento preciso, como si aquel trabajo fuese una coreografía aprendida con paciencia. Su rostro tenía una calma que contrastaba con el estruendo creciente del cielo, y aún así, detrás de esa serenidad se notaba un cansancio discreto, un cansancio que nunca decía palabra. Los camioneros que ocupaban 2 mesas hablaban entre murmullos, sus voces bajas se perdían entre el siseo del aceite y la música vieja que salía de una bocina colocada en un rincón. El reloj de pared marcaba una hora tardía, y sin embargo, Mateo no parecía presionado por el tiempo, trabajaba con la constancia de quien entiende que cada noche puede ser igual, pero nunca idéntica. A unos kilómetros de ahí, su hijo Nico dormía en casa, envuelto entre mantas, rodeado de pequeños juguetes y dibujos hechos con plumones de colores, dibujos que Mateo siempre revisaba antes de salir a trabajar, como si fueran un recordatorio silencioso de por qué aceptaba turnos tan largos. Pensar en el niño le suavizaba la expresión, aunque nadie más lo notara. La campanilla de la entrada sonó de pronto, y el viento arrastró unas gotas de lluvia al abrirse la puerta. Un hombre alto cruzó el umbral, su ropa empapada solo en los hombros, el resto impecable, como si la tormenta hubiera tenido la cortesía de no arruinarlo por completo. Era Rodrigo Castellanos, aunque en ese momento nadie sabía su nombre, ni que era dueño de uno de los corporativos más poderosos de la ciudad. A primera vista, solo parecía alguien perdido en una noche ajena, alguien que buscaba un lugar donde sentarse sin que el mundo le exigiera tanto. Rodrigo eligió una mesa junto a la ventana, y al sentarse dejó escapar un suspiro leve, un suspiro que hablaba de jornadas interminables, de decisiones pesadas, de una soledad silenciosa que se escondía bajo la elegancia de su ropa. Cuando Mateo se acercó con un menú, sus miradas chocaron por un instante breve pero lleno de algo difícil de nombrar. Rodrigo agradeció con una sonrisa tenue, una sonrisa cortés pero distraída, como si su mente siguiera presa en un día que no había querido vivir. Pidió café y un caldo caliente, y cuando Mateo regresó a la cocina, supo que aquel cliente no era igual a los otros, había un peso extraño en su postura, una carga que no era física, sino emocional. La tormenta golpeó con más fuerza y el sonido se volvió más intenso, parecía que el cielo quería partirse en dos. La puerta volvió a abrirse, pero esta vez la energía que entró no fue fría, sino ruidosa y densa. 4 hombres llegaron hablando fuerte, riendo con un tono agrio, arrastrando el olor inconfundible del alcohol mezclado con colonia cara. Sus trajes, aunque caros, estaban arrugados como si hubieran pasado demasiadas horas en una reunión que no terminó bien. Al ver a Rodrigo sentado solo, alguno de ellos murmuró algo con burla, y los demás rieron con un desdén que llenó el espacio. Rodrigo intentó ignorar las provocaciones, concentrándose en su taza de café, tratando de hacer de ese rincón una pequeña isla de paz. Sin embargo, los recién llegados no tenían intención de quedarse quietos, cada comentario era más directo, más incisivo, más cargado de desprecio. Uno de ellos se levantó, se acercó demasiado, y deslizó una frase ofensiva cerca del oído de Rodrigo, una frase que hizo que la paciencia del hombre se rompiera. Rodrigo se levantó con rapidez, su voz salió grave, cansada, pero firme, y aunque intentó terminar ahí la discusión, el otro empujó su hombro con una sonrisa torcida. Mateo observaba desde la cocina, la tensión subía como vapor sobre una olla cerrada. En un segundo la situación estalló, las sillas se movieron, un vaso cayó, el ruido resonó por todo el lugar. Rodrigo se defendió con dignidad pero sin equilibrio, era uno contra muchos, y la desigualdad se notaba en cada golpe recibido. La camarera gritó para detenerlos, pero los hombres estaban demasiado perdidos en su propia furia. Mateo reaccionó antes de pensarlo, dejó caer el trapo que llevaba y salió desde la plancha como si una chispa hubiera encendido su cuerpo. Su voz no fue alta, pero sí cortante, una voz que no pedía permiso. Los hombres se volvieron hacia él, creyendo que sería un obstáculo fácil, alguien dispuesto a retroceder. No sucedió así. El primer agresor cayó sobre una mesa cuando Mateo le bloqueó el brazo y lo hizo perder equilibrio. El segundo intentó usar una botella como arma, pero Mateo atrapó la muñeca con precisión y lo lanzó hacia un asiento vacío. El tercero dudó,
Y esa duda fue suficiente para que sus piernas cedieran ante un movimiento rápido. El silencio llegó de golpe, un silencio roto solo por la lluvia que seguía golpeando las ventanas. Rodrigo permanecía de pie, respirando con dificultad, con la sorpresa marcada en la mirada. Mateo se acercó para revisar si estaba herido, tomó una servilleta y la apoyó con cuidado en el labio del hombre, un gesto pequeño pero cargado de humanidad. Rodrigo lo miró como si no entendiera cómo alguien podía irradiar tanta firmeza sin levantar la voz, tanta nobleza sin pedir nada a cambio, tanta seguridad en un mundo que rara vez ofrecía estabilidad. Mateo percibió un temblor leve en la mano del desconocido, un temblor que no pertenecía al miedo, sino al cansancio profundo de alguien que ya no podía sostener todo lo que llevaba encima. La tormenta continuó, pero dentro del farolito todo quedó suspendido, como si ese instante fuese el inicio de algo que ninguno de los dos podía prever. La lluvia siguió cayendo mientras los clientes se recuperaban del susto, la música volvió a sonar desde la bocina, aunque ahora el ritmo parecía más lento, casi tímido, como si el lugar intentara normalizarse después del caos. Rodrigo se mantuvo cerca de la mesa, respiraba con un esfuerzo que delataba la tensión acumulada, y aún así, su mirada buscaba la figura de Mateo con un tipo de confianza repentina, una confianza nacida en medio del peligro. Mateo levantó una silla caída, acomodó otra, revisó que nadie más hubiera resultado herido, movió las manos con calma, pero sus ojos permanecían atentos a cada esquina, como si su cuerpo siguiera en guardia, como si la tormenta exterior hubiera despertado una memoria que llevaba tiempo dormida. Rodrigo lo observaba en silencio, admirando esa mezcla de firmeza y serenidad, una mezcla poco común en un mundo donde las apariencias solían hablar más que los actos. Don Rogelio salió de la cocina, su rostro estaba tenso, casi pálido, sus pasos mostraban preocupación. Miró los vasos rotos, las manchas de salsa sobre el piso, las huellas del forcejeo que aún marcaban varias mesas, y luego se detuvo frente a Mateo. El dueño respiró hondo antes de hablar, su voz tembló ligeramente cuando explicó que los hombres problemáticos habían salido furiosos. Dijeron sus nombres, mencionaron sus contactos, soltaron amenazas que podrían volverse realidad si decidían levantar una queja formal. Mateo escuchó en silencio, no protestó, no se defendió, solo tragó el peso de esa revelación. Rogelio continuó hablando, esta vez con un tono más bajo, casi apenado, dijo que esos individuos formaban parte de un grupo influyente de la ciudad, personas que no permitían que nadie los contradijera, personas que podrían buscar represalias contra el local si él no tomaba medidas inmediatas. La conclusión llegó con la suavidad de una puñalada, una suavidad que dolió más que un grito. Mateo tenía que irse. No hubo acusaciones directas, tampoco hubo reclamos, solo una tristeza amarga en la voz del dueño, una tristeza que dejaba claro que la decisión no nacía del deseo, sino del miedo. La tormenta golpeó el letrero con más intensidad, como si quisiera protestar también. Rodrigo escuchó todo desde su mesa, sus manos se tensaron sobre el borde del plato, su rostro mostró incredulidad, una incredulidad silenciosa pero poderosa. Mateo no pidió explicaciones, sabía cómo funcionaban esas cosas, conocía el costo de enfrentarse a gente arrogante, había visto ese tipo de injusticias incluso cuando servía en filas militares, y el recuerdo se mezcló con la sensación pesada de perder el trabajo sin haber cometido una falta real. Guardó el trapo, limpió la plancha una última vez, y dejó el delantal sobre el gancho junto al muro. Su gesto fue simple, pero cargado de un dolor que no necesitaba palabras. Rodrigo se puso de pie, sus pasos se acercaron con decisión, pidió hablar con Mateo afuera, quería explicar algo, quería decir lo que había sentido al verlo intervenir, quería agradecer sin que su voz temblara, quería ofrecer una disculpa por ser, sin quererlo, la causa del problema. Mateo aceptó salir, empujó la puerta con suavidad, y los dos quedaron bajo el alero de la taquería, protegidos de la lluvia que seguía cayendo con constancia. La calle estaba casi vacía, las luces de los postes formaban círculos amarillos sobre los charcos, y el aire tenía un olor fresco, un olor que llegaba desde los cerros cercanos. Rodrigo buscó palabras, las encontró con dificultad, habló de la injusticia, habló de la reacción de los hombres ebrios, habló de cómo todo aquello no debió escalar tanto. Mateo lo escuchó con una expresión tranquila, una expresión que no juzgaba, pero tampoco aceptaba lástima. Rodrigo notó ese detalle y respiró hondo, trató de agradecer por la ayuda recibida, por el gesto inesperado de un desconocido, por la valentía de alguien que no dudó ni un instante. Mateo bajó la cabeza un momento, luego explicó que no había sido valentía, dijo que había sido instinto, dijo que cuando veía a alguien vulnerable sentía una especie de impulso natural, una necesidad de intervenir, quizá por su pasado, quizá por la vida que había llevado. El viento arrastró unas gotas hasta sus pies, la noche parecía escuchar la conversación. Rodrigo, tocado por la sinceridad de Mateo,
quiso preguntar más, quiso indagar en esa historia personal, pero percibió que no era el momento, había una barrera invisible que debía respetarse. En su lugar, comentó que el caldo había sido reconfortante, comentó que el sabor tenía una profundidad especial, comentó que no recordaba la última vez que un plato le había devuelto algo de calma. Mateo sonrió con timidez, una sonrisa breve, una sonrisa que Rodrigo sintió como un rayo pequeño de luz en medio de una noche demasiado densa. La tensión entre ellos se suavizó, aunque no desapareció del todo, seguía fluyendo bajo la superficie, como un río que aún no mostraba sus orillas. El silencio se instaló entre ambos, no era incómodo, era un silencio que permitía procesar lo ocurrido. Luego Rodrigo miró el reloj, dijo que debía irse, dijo que tenía asuntos que resolver temprano en la mañana, dijo que no quería marcharse sin repetir su agradecimiento. Mateo asintió, dijo que se alegraba de que estuviera bien, y dio un paso hacia atrás. Rodrigo lo observó una última vez, lo observó como si quisiera recordar su rostro, lo observó como si percibiera que ese encuentro marcaría un antes y un después, aunque todavía no entendiera por qué. La limusina no estaba allí, solo un coche oscuro que esperaba a unos metros, un coche que parecía fuera de lugar en esa carretera sencilla. Rodrigo entró, el motor rugió con suavidad, y el vehículo se perdió entre la lluvia. Mateo lo vio alejarse, luego volvió al interior del farolito para recoger sus pocas cosas. El reloj avanzaba sin detenerse, los camioneros ya se habían marchado, la música seguía sonando pero con un volumen más bajo, y el olor a tortilla recién hecha parecía despedirse también. Mateo salió por la puerta trasera, cruzó la calle, caminó hacia su barrio con pasos lentos, cada paso marcado por dudas, por cansancio, por la incertidumbre de lo que vendría para él y para Nico. La noche se tragó su silueta, mientras la tormenta continuaba, ajena al cambio que acababa de comenzar en la vida de ambos hombres. Los días siguientes avanzaron con una lentitud extraña, la tormenta había pasado, pero el aire seguía cargado de humedad, como si la ciudad no terminara de soltar la tensión de aquella noche. En la casa de Mateo, el amanecer entraba por las ventanas con un brillo tenue, iluminando los dibujos de Nico que colgaban de los hilos en la pared. El niño jugaba con sus piezas de plástico, movía cada figura como si construyera un mundo nuevo, un mundo donde nada malo sucedía, un mundo que Mateo deseaba mantener intacto. Él, mientras tanto, acomodaba sus cosas sobre la mesa, revisaba los papeles del alquiler, contaba el dinero que había guardado con disciplina, analizaba si existiría algún trabajo disponible en la zona. Sus manos se movían con seguridad, pero su pecho guardaba una inquietud profunda, una inquietud que no quería mostrarle a su hijo. Nico le preguntó por qué había vuelto temprano aquella noche. Mateo respondió con calma, dijo que la taquería estaba pasando por cambios, dijo que no había nada de qué preocuparse, dijo que encontrarían soluciones juntos. La mañana se volvió silenciosa, el barrio estaba casi en reposo, los vecinos abrían sus negocios con pasos tranquilos, los perros cruzaban las calles mojadas, y el viento avanzaba entre las rejas oxidadas. En medio de esa quietud, Nico señaló hacia la ventana, sus ojos se abrieron con sorpresa, su voz salió cargada de emoción infantil, dijo que un coche enorme se detenía frente a la casa. Mateo dejó los papeles, se acercó a la cortina, y vio la figura imponente de una limusina negra estacionada junto al poste de luz. El brillo del vehículo contrastaba con la pintura desgastada del vecindario, creando una imagen casi surrealista. El conductor salió primero, abrió la puerta trasera con un gesto respetuoso, y de inmediato apareció Rodrigo, esta vez sin el traje elegante que había usado en la taquería, llevaba una chamarra de cuero y unos pantalones sencillos, como si quisiera reducir la distancia entre su mundo y el de Mateo. Sus ojos recorrieron la calle con una mezcla de curiosidad y cuidado, mostraban una preocupación nueva, una preocupación que no había estado presente la noche de la pelea. Mateo abrió la puerta antes de que llamaran, no sabía qué esperar, no sabía qué buscaba ese hombre en un lugar tan modesto. Rodrigo dio unos pasos hacia él, el sonido de sus zapatos sobre el pavimento húmedo resonó con suavidad, un sonido que llenó la pequeña entrada como si anunciara algo importante. Cuando llegó frente a Mateo, respiró hondo, acomodó el borde de su chamarra, y habló con una sinceridad que casi sorprendió al cocinero. Dijo que había estado pensando en lo ocurrido, dijo que no podía olvidar la manera en que Mateo intervino, dijo que había investigado sobre él, no para invadir su privacidad, sino para entender quién era el hombre que lo había protegido sin esperar nada. Mateo escuchó sin moverse, su postura era firme, pero sus ojos mostraban una mezcla de cautela y extrañeza. Rodrigo continuó, explicó que aquellos hombres que provocaron el incidente tenían influencias, explicó que sus amenazas podían haber complicado más la situación, explicó que la expulsión de Mateo era un acto injusto que él no estaba dispuesto a ignorar. Mateo quiso cerrar la conversación con cortesía, quiso indicar que él se haría cargo de sus problemas, quiso dejar claro que no buscaba favores.
Sin embargo, Rodrigo levantó una mano en un gesto suave, un gesto que pidió permiso para seguir hablando. Dijo que no había ido allí para ofrecer una disculpa vacía, dijo que tampoco buscaba limpiar su conciencia con palabras, dijo que venía con una propuesta pensada, una propuesta clara, una propuesta que podía cambiar la vida de ambos. Abrió un sobre que llevaba en el bolsillo, lo colocó sobre la mesa de la entrada, y explicó que su corporativo tenía un restaurante privado en lo alto de un edificio en la capital. Explicó que necesitaban a alguien con disciplina, con criterio, con precisión, alguien que pudiera manejar una cocina moderna sin perder el toque humano. Rodrigo afirmó que Mateo era esa persona, que lo había visto actuar con cabeza fría, que había visto en él una combinación rara de fuerza y sensibilidad. Mateo tomó el sobre sin abrirlo, lo giró entre las manos, sintió el peso del papel, sintió que las palabras de Rodrigo eran honestas, pero también sintió el miedo natural de quien ha sido herido por la vida. Se quedó callado un momento, luego dijo que no aceptaba caridad, dijo que no permitía que nadie comprara su lealtad, dijo que él trabajaba por mérito propio. Rodrigo sonrió de forma ligera, no una sonrisa arrogante, sino una sonrisa que mostraba respeto, una sonrisa que decía que entendía la resistencia. Respondió que no era limosna, respondió que no era un favor, respondió que era una oportunidad basada en capacidad. Entonces añadió algo más, algo que cambió la atmósfera, dijo que el puesto incluía beneficios para Nico, dijo que su hijo tendría acceso a un seguro médico digno, dijo que su bienestar estaba contemplado desde el primer momento. Esa parte hizo que Mateo levantara la mirada, sus ojos se endurecieron con un brillo nuevo, un brillo que mezclaba vulnerabilidad y responsabilidad. Rodrigo lo notó, retrocedió un paso para darle espacio, y habló con voz más suave, dijo que sabía que Mateo vivía para Nico, dijo que lo había visto en los detalles, dijo que ese niño merecía estabilidad, merecía un futuro más tranquilo. El silencio entre ambos se volvió pesado, pero no incómodo, era un silencio que invitaba a reflexionar. Nico apareció en ese instante, se asomó detrás de la puerta, observó a Rodrigo con curiosidad, sus manos sostenían un juguete, sus ojos brillaban con inocencia. Rodrigo lo saludó con una sonrisa cálida, una sonrisa que no buscaba impresionar, una sonrisa sincera que rompió un poco la tensión. Mateo pidió un momento, caminó hacia la mesa, dejó el sobre junto a los lápices de Nico, y respiró profundamente. Luego regresó a la entrada, miró a Rodrigo directamente, y dijo que leería la propuesta con calma, dijo que no prometía nada, dijo que necesitaba tiempo. Rodrigo aceptó la respuesta, inclinó la cabeza con respeto, y se despidió sin presionar. Cuando la limusina se alejó, Mateo sintió que algo había cambiado, un cambio sutil, pero poderoso, un cambio que avanzaba como una corriente silenciosa en la vida de los tres. La capital se extendía bajo las luces nocturnas como un océano brillante, la ciudad respiraba con un pulso frenético, sin embargo, en la azotea del edificio donde se encontraba el restaurante privado del corporativo Castellanos, todo parecía más silencioso, como si esa altura protegiera del ruido de abajo. Mateo trabajaba allí desde hacía varias semanas, se movía entre estufas de acero, cazuelas pulidas y aromas que cambiaban según el turno, cada día aprendía algo nuevo, cada día se adaptaba un poco más a un entorno que nunca imaginó conocer. Los demás cocineros lo observaban con respeto, no por su pasado, sino por su forma de trabajar, su precisión calmada contagiaba al equipo, su disciplina hacía que el caos de la cocina se volviera armonía. Rodrigo solía aparecer en la entrada, siempre con un aire atento, siempre dispuesto a preguntar cómo iba la jornada, siempre interesado en los nuevos menús que Mateo diseñaba con discreta creatividad. La relación entre ambos se fortalecía en espacios breves, en conversaciones pequeñas, en silencios que decían más que cualquier frase larga. Nico visitaba el lugar algunos fines de semana, corría entre las mesas vacías cuando el restaurante estaba cerrado, jugaba con utensilios inofensivos, preguntaba por ingredientes desconocidos, reía cuando Rodrigo le explicaba algo con paciencia. El niño parecía sentirse cómodo allí, como si el edificio, con toda su elegancia, lo recibiera sin juzgarlo, como si intuyera que la vida podía ofrecer algo más que las calles húmedas del barrio donde vivía. Una noche, el corporativo organizó una cena interna para celebrar un nuevo acuerdo. Los socios se reunieron en el salón principal del restaurante, las mesas estaban cubiertas con manteles brillantes, las copas reflejaban las lámparas, el ambiente olía a perfumes caros mezclados con comida recién servida. Mateo no pensaba asistir, él prefería quedarse en la cocina, mantener la preparación bajo control, evitar los comentarios de ejecutivos que no comprendían lo que significaba trabajar desde abajo. Sin embargo, Rodrigo se acercó antes de que comenzara el evento, lo invitó con una sonrisa suave, le pidió que compartiera al menos unos minutos en el salón, le dijo que sería bueno mostrar su rostro, que sería una forma de reconocer su esfuerzo. Mateo dudó, pero aceptó al ver la mirada sincera del empresario.
Se lavó las manos, se arregló la camisa, y salió al salón con pasos medidos. Los asistentes miraron hacia él con curiosidad, algunos con cordialidad, otros con frialdad. Había un ambiente cargado de máscaras sociales, un ambiente que no les resultaba cómodo. Rodrigo lo presentó ante algunos directores, habló de su talento, de su liderazgo en la cocina, de la dedicación que demostraba día tras día. Mateo respondió con cortesía, aunque mantuvo un cierto margen de distancia, un margen que le permitía sentirse seguro. En medio de las presentaciones, una voz surgió desde una mesa cercana, una voz impregnada de ironía, una voz que buscaba llamar la atención. Un inversionista de mirada calculadora comentó que Rodrigo estaba renovando la empresa de una forma peculiar. Señaló que era extraño que un cocinero de barrio, como él lo llamó, tuviera un papel tan importante en un proyecto ejecutivo. Su tono era cortante, casi burlón, y la insinuación cayó sobre la mesa como un golpe seco. Algunos rieron de forma incómoda, otros fingieron no escuchar, pero las palabras quedaron suspendidas en el aire. Mateo sintió un nudo en el pecho, no por él, sino por Nico, por la posibilidad de que se repitieran historias de desprecio que el niño nunca debería conocer. Intentó retirarse con discreción, pero Rodrigo se levantó antes de que pudiera dar un paso atrás. La reacción de Rodrigo fue inesperada, su voz se mantuvo firme, sin elevarse, pero cada palabra tenía un peso que obligaba a callar a cualquiera. Declaró que valoraba a Mateo no por su origen, sino por su carácter. Dijo que su cocina tenía un alma que pocos entendían, dijo que la empresa necesitaba personas auténticas, no corazones vacíos envueltos en trajes caros. La sala quedó en silencio, el aire pareció detenerse, y varias miradas se desviaron hacia la mesa del inversionista que había iniciado la provocación. Mateo observó a Rodrigo con una mezcla de gratitud y sorpresa. Nunca antes alguien había defendido su honor de esa manera, nunca antes alguien había puesto límites tan claros frente a una multitud poderosa. Rodrigo regresó a su lugar con un gesto sereno, como si no hubiera hecho nada extraordinario, como si esa defensa hubiera sido algo natural. La cena continuó, pero el ambiente cambió, la tensión se había suavizado, y algunos comenzaron a acercarse a Mateo con palabras más respetuosas. Él respondió con educación, aunque por dentro sentía un torbellino que no podía explicar del todo. Cuando el evento terminó, Rodrigo se ofreció a llevarlo a casa, dijo que Nico también estaba invitado si deseaba traerlo al siguiente evento, dijo que la empresa estaba orgullosa de tener a un cocinero como él. Mateo aceptó el transporte, agradeció el gesto, y subió al coche junto a Rodrigo. Durante el trayecto, la ciudad pasaba como un río de luces, los edificios se alzaban a cada lado, las avenidas brillaban con reflejos de neón, y en el interior del vehículo reinaba un silencio suave, un silencio cargado de pensamientos. Rodrigo tomó aire, giró el rostro hacia él, y preguntó si estaba bien, preguntó si lo habían hecho sentir incómodo, preguntó si él había cruzado algún límite al intervenir. Mateo negó con un gesto leve, dijo que su intención no había sido molestarlo, dijo que estaba agradecido, dijo que nadie había hecho algo semejante por él desde hacía mucho tiempo. Rodrigo lo escuchó con atención, su expresión tenía una mezcla de orgullo y vulnerabilidad, como si también él necesitara protección, como si en medio de su poder sintiera un vacío que solo se llenaba con la presencia de quienes hablaban desde la verdad. Cuando llegaron al edificio donde vivían Mateo y Nico, la lluvia comenzó a caer de nuevo, gotas finas golpearon el parabrisas, el sonido creó un ritmo que envolvía el momento. Rodrigo apagó el motor, se inclinó ligeramente hacia Mateo, y dijo que quería ser alguien confiable en su vida, no un jefe lejano, no una figura inalcanzable, sino alguien capaz de acompañar sin imponer. Mateo lo miró con una intensidad tranquila, sus ojos brillaban con una emoción que había intentado reprimir durante semanas, una emoción que había crecido entre recetas, turnos largos y miradas fugaces. Rodrigo acercó su mano, la dejó descansar sobre la de él, y esperó sin apresurar nada. La cercanía entre ambos creó un espacio íntimo, un espacio donde el mundo exterior se desvanecía. Mateo respiró profundo, dejó que su piel reconociera el gesto, y aceptó esa conexión que llevaba días evitando. El coche quedó envuelto por la lluvia, y dentro de él dos hombres entendieron que algo había cambiado para siempre, algo que no podía revertirse, algo que se había encendido desde la primera noche en el farolito. El amanecer llegó con una claridad suave, las nubes de la noche anterior se habían dispersado, y la ciudad respiraba con un ritmo más tranquilo. Mateo despertó temprano, preparó café, escuchó el murmullo leve de los autos que pasaban por la avenida, y dejó que su mente repasara lo sucedido en el coche de Rodrigo. No fue un simple gesto, no fue un impulso, fue una certeza que llevaba tiempo formándose entre los dos, una certeza que había encontrado espacio en medio del trabajo, del esfuerzo y de la soledad compartida. Nico apareció en la puerta con los ojos aún somnolientos, preguntó si podían visitar el restaurante de nuevo.
Dijo que extrañaba ver las luces altas desde la terraza. Dijo que quería mostrarle a Rodrigo un robot de cartón que había construido. Mateo sonrió, acarició el cabello del niño, y prometió que pronto podrían ir, pero primero debía revisar asuntos pendientes, debía asegurarse de que nada afectara el bienestar de ambos. Durante la mañana, mientras organizaba notas y recetas, Mateo revisó el contrato del restaurante, volvió a leer las condiciones, descubrió pequeños detalles que no había visto antes, notó que Rodrigo había incluido opciones de crecimiento profesional, notó también que Nico tenía cobertura médica amplia, notó que el puesto abría puertas que nunca imaginó tocar. Esa revelación le provocó un peso en el pecho, un peso que no era temor, sino responsabilidad, la responsabilidad de aceptar una oportunidad que podría transformar su vida. En ese mismo instante, al otro lado de la ciudad, Rodrigo caminaba por un pasillo del corporativo, su asistente intentaba hablarle sobre juntas, sobre propuestas, sobre reuniones atrasadas, pero él no lograba concentrarse, su mente estaba atrapada en la noche anterior, en la expresión de Mateo, en la calidez de su mano, en la certeza de que había cruzado una línea que no quería retroceder. Cuando llegó a su oficina, dejó los documentos sobre el escritorio, caminó hacia la ventana, y observó la ciudad desde las alturas. La vista le recordó la vulnerabilidad de la gente que no vivía en torres brillantes, la gente que trabajaba desde abajo, la gente como Mateo. Las horas avanzaron y cada minuto hacía más evidente que debía hablar con él, no sobre el trabajo, sino sobre lo que sentía. Sin embargo, no tuvo oportunidad inmediata, porque un ruido inesperado rompió la calma. Una notificación apareció en su teléfono, un mensaje que anunciaba una filtración en redes sobre una fotografía tomada fuera del restaurante semanas atrás. En la imagen, él y Mateo se encontraban demasiado cerca, sus rostros reflejaban intimidad, y aunque la imagen era borrosa, la insinuación era clara. Los comentarios comenzaron a multiplicarse, algunos con curiosidad, otros con veneno, otros con ignorancia disfrazada de humor. Rodrigo sintió un estremecimiento, no por él, sino por Mateo y por Nico. El miedo de que la vida privada del cocinero fuera expuesta lo golpeó con fuerza, sabía lo cruel que podía ser el público, sabía que no todos estaban dispuestos a comprender una relación que recién comenzaba a definirse. Mateo vio la publicación unas horas después, estaba revisando productos cuando escuchó la alerta en su teléfono, abrió la imagen, vio los comentarios, percibió el tono hiriente de varias respuestas, y sintió cómo sus manos temblaban ligeramente. Pensó inmediatamente en Nico, pensó en los vecinos que podían hablar sin filtro, pensó en la tranquilidad que había construido con tanto esfuerzo. Sin pensarlo dos veces, llamó a Rodrigo, su voz estaba tensa, no por enojo, sino por preocupación sincera. Pidió espacio, pidió tiempo para procesar, pidió que evitaran verse en público hasta que todo se calmara. Rodrigo no discutió, entendió la ansiedad, pero dejó claro que no pensaba esconder lo que sentía, dejó claro que protegería a Mateo incluso si eso significaba enfrentar críticas. Sin embargo, respetó la decisión, prometió que actuaría con cautela, prometió que resolvería la situación sin exponer más a Nico. Esa misma noche, Rodrigo convocó a una conferencia de prensa, lo hizo sin asesores, sin discursos construidos, sin ensayos. Se paró frente a los micrófonos con una postura firme, habló de la fotografía con dignidad, explicó que no había nada vergonzoso en la cercanía entre dos personas que se respetaban, dijo que la integridad debía mantenerse incluso cuando incomodaba a otros, dijo que no toleraría ataques hacia alguien inocente. Su voz resonó en cada frase, y aunque no mencionó el nombre de Mateo directamente, todos entendieron el mensaje. El impacto fue inmediato, algunas personas apoyaron, otras condenaron, pero la narrativa cambió, la conversación ya no era un escándalo, era un hombre poderoso defendiendo una relación humana, defendiendo su derecho a sentir sin esconderse. Mateo vio la transmisión desde su casa, sintió como algo dentro de él se aflojaba, sintió que la carga disminuía, sintió una mezcla de miedo y admiración. Nico estaba a su lado, jugando con su robot, ajeno a las tensiones adultas, feliz en su propio mundo. Pasaron 2 días sin que Mateo y Rodrigo hablaran, no por distancia emocional, sino porque ambos necesitaban ordenar sus pensamientos. Durante ese tiempo, la conversación pública siguió avanzando. Algunos medios comenzaron a cuestionar la autenticidad de la polémica, otros destacaron el valor de la declaración de Rodrigo, otros incluso criticaron la filtración por invasión de privacidad. Las voces se mezclaron en un mar de opiniones que cambiaban cada hora. En medio de este ruido, algo inesperado sucedió. Un antiguo empleado del farolito compartió un video de seguridad grabado la noche de la pelea, un video que mostraba con claridad que Mateo no había iniciado nada, que él solo había defendido a Rodrigo y a los demás presentes. La grabación se volvió viral,
Muchas personas elogiaron la valentía del cocinero, muchos lo llamaron héroe anónimo, otros reconocieron la injusticia que llevó a su despido. El apoyo creció de manera natural, como una ola que avanzaba sin esfuerzo. Rodrigo, emocionado por la reacción, decidió visitar a Mateo sin previo aviso, tomó su coche, condujo hacia el barrio, y llegó frente a la casa en la tarde. Mateo estaba en la puerta, parecía esperarlo, su rostro tenía una mezcla de serenidad y fuerza, como si al fin hubiera encontrado equilibrio. Rodrigo se acercó, pero no habló enseguida, dejó que Mateo diera el primer gesto, y ese gesto llegó cuando el cocinero dio un paso adelante y lo miró directamente a los ojos. Mateo dijo que había visto la conferencia completa, dijo que entendía el riesgo que Rodrigo había asumido, dijo que nadie en su vida lo había defendido de esa manera. Rodrigo respondió con un tono suave, dijo que lo haría cuantas veces fuera necesario, dijo que no permitiría que nadie dañara lo que estaban construyendo. Entonces Mateo hizo algo inesperado, tomó la mano de Rodrigo con una seguridad nueva, una seguridad nacida del reconocimiento, no de la duda. Lo invitó a pasar, lo invitó a sentarse con Nico, lo invitó a ser parte de ese pequeño espacio que tanto había protegido. Rodrigo aceptó sin reservas, se sentó en la mesa, escuchó a Nico hablar de su robot, escuchó a Mateo contar anécdotas mínimas, escuchó su propia respiración volverse más lenta. Más tarde, cuando quedaron solos unos minutos, Mateo habló con sinceridad, dijo que no quería vivir a escondidas, dijo que tampoco deseaba apresurar nada, dijo que el vínculo entre ellos necesitaba tiempo para crecer con fuerza. Rodrigo entendió, dijo que podían avanzar con paciencia, dijo que lo importante era mantenerse juntos, dijo que quería construir algo real, algo que no dependiera de los titulares. Los días siguientes confirmaron esa intención, caminaban sin prisa, compartían café en la mañana, intercambiaban ideas sobre nuevos platillos, hacían planes pequeños con Nico. La rutina se transformó en una especie de refugio compartido, un refugio donde la confianza crecía lentamente, como una semilla que al fin encontraba tierra fértil. Un mes después, Rodrigo presentó oficialmente un programa de apoyo para veteranos y trabajadores en riesgo, un programa inspirado en la experiencia de Mateo, un programa que llevaba el nombre de León para honrar su trayectoria. Mateo asistió al evento junto a Nico, ambos presenciaron el aplauso del público, ambos escucharon las palabras sinceras del empresario, ambos sintieron que ese proyecto representaba mucho más que un discurso. Al finalizar, Rodrigo se acercó a ellos, tomó la mano de Mateo con naturalidad, agradeció su presencia, agradeció su confianza, agradeció la oportunidad de compartir un futuro. Nico sonrió, tomó la mano de ambos, y los condujo hacia la salida como si él mismo entendiera que algo importante acababa de consolidarse. Esa tarde, bajo la luz dorada del atardecer, los tres caminaron juntos, sin miedo, sin máscaras, sin esconder lo que era. Mateo levantó la mirada hacia el cielo, recordó el farolito, recordó la noche de la tormenta, recordó el primer vistazo que intercambiaron, y reconoció que la vida a veces se abre de formas improbables, formas que nacen del coraje silencioso y de la bondad sincera. Rodrigo se acercó, rozó su hombro, y murmuró que era increíble cómo un encuentro accidental podía transformarlo todo. Mateo respondió que nada era realmente casual, que algunas personas llegan justo cuando uno más las necesita, aunque no lo sepa. Nico corrió delante de ellos, su risa llenó la calle, y los dos hombres avanzaron con una certeza nueva, una certeza que los acompañaría durante mucho tiempo. La historia entre ellos no terminó ahí, apenas comenzaba, apenas daba sus primeros pasos, y cada uno sabía que el camino sería desafiante, pero también lleno de momentos luminosos, momentos construidos desde el respeto, desde la honestidad y desde la voluntad de caminar juntos. Y así, bajo un cielo que comenzaba a oscurecerse de nuevo, sin temor a la tormenta que pudiera venir, los tres siguieron adelante, unidos por una verdad que por fin se atrevían a mirar de frente. Gracias por acompañarnos en esta historia donde el valor y la ternura se entrelazan, donde un encuentro fortuito se convierte en un nuevo comienzo, y donde dos hombres descubren que el amor también nace en los lugares más inesperados. Si te gustan los relatos intensos, humanos y llenos de emoción, no olvides seguirnos en Solo Dos, donde cada historia abre una puerta distinta, y cada puerta es un universo.